Buenas tardes, hoy les habla Pipe Burgos y vamos a recorrer juntos una charla, una conversación sobre la tolerancia versus el respeto. ¿Por qué? Hemos estado muy acostumbrados siempre a la idea pues de la tolerancia y creemos y la igualamos muchas veces con la idea de respeto. La idea de tolerancia tiene ciertas trampas, trampas que vamos a mirar desde otra perspectiva. Vamos a mirar qué hay detrás de la palabra tolerancia, una palabra que hoy es, podríamos decir, bipolar. Y la vamos a enfrentar frente con el respeto, pues. Bien, en una primera medida tenemos que decir que la tolerancia viene de las guerras de religión. ¿Qué son las guerras de religión? Son unas guerras que enfrentaron religión, unas guerras que enfrentaron a los católicos que están encabezados por España y por Francia frente a los protestantes que estaban encabezados por Inglaterra. Muy bien, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que toda la idea de tolerancia estaba, perdón, toda la idea que va a soportar la tolerancia está basada en la guerra de religión que enfrentó a cristianos con cristianos. Había pueblos, nosotros podemos entender eso por nuestra historia partidista, había lugares en la Europa de esta época en la cual los cristianos no podían ser católicos porque la región era protestante o no podían ser protestantes porque la región era católica. Entonces ese enfrentamiento entre los luteranos, los calvinistas, los anglicanos que seguían la iglesia que había creado Enrique VIII, versus el catolicismo. Eso sí tiene ciertas diferencias. Los protestantes, por ejemplo, al mando de Calvino, van a tener la idea, van a soportar la idea de la predestinación. Esta idea es poderosísima. Esta idea nos dice que Dios ya sabe, porque Dios todo lo sabe, Dios ya sabe quién es el elegido, quién se va a salvar, quién va a ascender al cielo. ¿Sí? Dios ya lo sabe. De esa forma, nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar eso. ¿Qué podemos entonces ver? ¿Cómo saber si yo ya soy uno de los elegidos por Dios o no? Bueno, también dice que Dios da pistas. Esas personas que tengan dinero, esas personas que sean exitosas, que tengan una casa, que tengan una familia, ¿cierto? Hoy en día esas personas que tengan un carro, claro que otros dirían que no, que las personas que tienen una bicicleta, ¿cierto? Todo eso va a decir el protestantismo, todo eso va a ser señal de que sos agradable a Dios. Es decir, las personas deben esforzarse por obtener todo esto, por crecer cada vez más, para así demostrar que son agradables a Dios y que están entre estos elegidos que van a ir al cielo. Piensen eso, imagínense eso tan loco. Bien, este enfrentamiento entre cristianos y cristianos no fue el único, ¿cierto? En el enfrentamiento que precede a la tolerancia, se enfrentaron también cristianos, acá los vamos a dejar, cristianos contra judíos, ¿sí? Judíos. Muchos de los judíos que fueron expulsados de esa guerra van a parar al continente americano. Entre los lugares más importantes de lugar, pues, de donde asentamientos sionistas no, eso suena muy feo, de asentamientos del pueblo de Sión, ciertos asentamientos judíos fueron la Argentina y Antioquia. Antioquia es un pueblo que tiene una herencia judía muy fuerte. La arepa es muy similar al pan ácimo, pero con maíz y no con trigo. Bien, ¿a quién más se enfrentaron los cristianos? A los musulmanes, ¿sí? A los moros. ¿A quiénes más? A los ateos, ¿sí? Muy bien. Cuando vienen, después de esa guerra que dura aproximadamente 100 años, los pueblos dicen no más, no más. Entonces,
Si el problema es que usted es cristiano o es católico o cristiano protestante o si es cristiano anglicano o si es judío o si es musulmán, cualquiera de esas, no importa el que sea, usted va a poder serlo, ¿cierto? Nosotros vamos a tolerar que usted sea de esa religión con tal de que no nos sigamos matando. Las cruces que se enfrentaron en la guerra de los 100 años, en la guerra de religión, van a ser unas cruces que parecen adornar un camposanto. Los muertos fueron muchísimos. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos ver al respecto? En la tolerancia, cuando aparece, se dan dos ideas. La primera dice que hay que tolerarlo todo, todo, menos por supuesto, la intolerancia. ¿Cómo así? Sí, esto impulsado sobre todo por los utilitaristas que ven la idea de la sociedad de una manera más económica, pero piensen en esto, si todo es tolerable menos la intolerancia, lo importante es quién define cuáles son los límites entre tolerancia e intolerancia. Recuerden que hay una línea muy delgada entre eso. Muy bien, la segunda idea que se da es que todo hay que tolerarlo, todo, menos el ateísmo. Estamos de acuerdo en que tiene que haber algo todopoderoso, un cielo al cual asistir. Si usted no cree que este cielo existe, usted no es tolerable, usted es intolerante. ¿Sí? Miren esto tan impresionante. La tolerancia entonces va a ser algo más parecido a la cultura metro. ¿Cómo así? ¿Cómo así, profe? Ustedes van a decir, profesor, tan exagerado. No, igualita a la cultura metro. Miren, si ustedes paran la tolerancia con la cultura metro, no se acabaron las críticas, no se acaba la violencia, no se acaba el señalamiento, no se acaba todo eso, sencillamente se esconde, es una especie de hipocresía. ¿Por qué? Porque si usted no permite que el otro que el otro se mantenga ahí, usted va a ser señalado también. Entonces usted no permite que el otro que el otro viva, porque crea que el otro merece vivir, merece comportarse así, sino porque si usted no lo hace, usted va a ser señalado. Es decir, no toleramos la intolerancia. ¿Sí? No es porque me importe el otro y su forma de ser, es porque me van a señalar. Igual en la cultura metro. Recuerden, la gente se para porque le dicen, hey, señor, párese por favor, que hay una señora con un bebé en brazos. Pero el señor se venía haciendo el dormido desde 2 estaciones atrás para no darle el puesto a nadie. Otro ejemplo, usted baja las escalas del metro y ya no hay cultura metro, se acaba. La cultura metro solo existe allá, porque si no se comportan así, todos los demás lo van a señalar, todos los demás. Entonces usted termina comportándose de una manera hipócrita una vez más. Esto que les acabo de mencionar lo podemos conocer como una situación de superioridad que tiene la tolerancia. Una situación en la cual yo tengo la razón, tengo lo correcto. El otro está de alguna forma más abajo que yo, pero yo, en mi magnanimidad, le permito al otro vivir. El otro no tiene derecho a hacerlo sencillamente porque le dé la gana. No, el otro lo hace porque yo se lo permito. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el otro queda reducido a una simple parte de mis decisiones, a una parte de mi pequeño universo. Bien, ahora, frente al respeto, ¿esto qué tendría que ver? Miren, el respeto parte de la curiosidad. ¿Curiosidad en qué? En el otro. Yo no parto de la premisa de que tengo razón, sino que parto meramente de la premisa
de que yo me comporto así porque tengo autonomía. Pero para poder tener autonomía, y esto será algo que veremos para terminar, para poder tener autonomía yo debo permitir que el otro, permitir no, debo aceptar, debo reconocer, debo mirar al otro, debe haber en el otro autonomía. Si esto no hay, no puede haber respeto. El respeto es una conversación, es un camino de dos recorridos. Usted reconoce al otro y el otro lo reconoce a usted en su propia autonomía. De esa manera, si el otro, sea como sea que se comporte, no va a ser una ofensa para mí. ¿Por qué? Porque yo me comporto así en mi autonomía y no espero que el otro lo haga. Entonces, si el otro es homosexual, si el otro es transexual, si el otro es negro, si el otro es gordo, si el otro es mujer, si el otro es hombre, si el otro es lo que sea, yo sencillamente voy a aceptar que él lo es porque él tiene autonomía. Bien, de esa forma llegamos al final y les voy a hacer una propuesta. Nos han enseñado que los derechos son una especie de cosas que tenemos, ¿cierto? Y de alguna forma decimos, oh, qué pesar, miren ese otro pobre niño que se está muriendo en África, que no tiene nada para comer, pobrecito, entonces démosles estos derechos, ¿sí? Entonces creemos que dándoles nuestros derechos a los otros automáticamente van a saber qué hacer con ellos. En Colombia, en la Constitución de 1921, se consagró que para poder votar había que saber leer y escribir. Sin embargo, se aplazó la exigencia de eso, 1821, perdón, hasta 1850, porque decían que no era automático, ¿cierto? Que no era automático el aprender a leer, pero sí era automático el hecho de que como había habido colonia, la gente era analfabeta, ¿sí? Una consecuencia que no es nada lógica. Sin embargo, este tipo de consecuencialismo es este mismo. Creemos que por proclamar en una constitución de un país que nunca ha tenido una constitución la idea del derecho, ¿sí? De los derechos del otro, entonces automáticamente los otros van a tener derechos. Bien, yo les propongo que pensemos esta idea de los derechos desde otra perspectiva. Mírenlo así. Si el otro tiene un derecho, entonces yo también lo tengo. Tengo este mismo derecho. Pero si el otro no lo tiene, yo tampoco lo tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero ejercer mi derecho a hablar, mi derecho a gritar, mi derecho a correr, mi derecho a reclamar, etcétera, etcétera. Si yo quiero exigir cualquiera de estos derechos, tengo primero que garantizar que el otro los tiene. Si el otro no los tiene, ¿yo por qué he de tenerlos? No tiene ningún sentido. Bueno, muchísimas gracias. Tengan un feliz día. Hasta luego.